suena la alarma del celular y al abrir los ojos me encontré con la mirada fija en el techo de mi cuarto. Era otra de esas noches en donde no había podido dormir prácticamente nada y estaba con la mente en diferentes pensamientos, pero a la vez en ninguno. Y no quería salir de la cama, pues sabía que al levantarme todo era como un tren descarrilado a mucha velocidad y sin control, entre mis pensamientos y mis emociones. Así son los días de muchas personas en nuestra sociedad actual, aunque usted no lo crea. En algunos momentos de nuestra vida caminamos por laberintos que envuelven entre lo blanco y lo negro a nuestra mente y a nuestros pensamientos. Pueden haber días en los cuales no quieres levantarte de la cama como dijimos al principio, pues pareciera que has perdido el rumbo de este día, en donde la vida parece que no tiene sentido y sin un camino estipulado. No tienes ánimo y todo pareciera igual y sin sentido. Pero por el contrario, en la otra orilla del río, o en otros días, hay ocasiones en donde tenemos momentos de mucha euforia, de mucha iniciativa, de mucha alegría para seguir adelante. Pero ese sube y baja, esa montaña rusa en el día a día de una persona, le hace daño y esa persona necesita buscar un equilibrio. Te pregunto, ¿algo de lo que he descrito, algo de lo que he mencionado o comentado, te suena familiar? En cuanto a tu día a día, ¿te has sentido así alguna vez? Muchos de estos fantasmas tienen nombre y apellido y pueden ser llamados de diferentes formas, pero dentro de ellos está la ansiedad, está la depresión, la bipolaridad o la distimia o cualquier otro tipo de trastorno de la mente o de la conducta. Pero tú que estás al otro lado y que estás escuchando y mirando este video, quiero decirte que te entiendo y que en algún momento he caminado esos senderos de la incertidumbre, de lo gris, de lo oscuro, o en algunas ocasiones de lo demasiado brillante. Lo que puedes estar pasando es algo importante, pero quiero decirte que es algo normal, que aunque lo creas o no, muchas personas en la actualidad viven situaciones de desequilibrio emocional, conductual o en algunos casos mentales. Actualmente, muchas de las circunstancias de nuestro diario vivir, por el propio afán de la vida, las presiones laborales, familiares o en muchas ocasiones las mismas exigencias que nos implantamos nosotros mismos, todo eso y mucho más puede llevarnos de un lado a otro en nuestras emociones o sentimientos diarios. Pero quiero decirte una vez más que ese laberinto que estás viviendo tiene una salida y que no permitas que te sientas hundido en tus propios temores y que es muy importante, pero muy importante que te esfuerces en salir de allí y de que seas valiente, que cobres valentía para enfrentar cualquier situación o cualquier fantasma que te esté aterrorizando en este momento. En algunos casos vas a tener que buscar ayuda médica, y tal vez necesites algún tipo de medicamento. Y esto no está mal tomarlos. Déjate guiar por un profesional. Y también es bueno buscar ayuda espiritual y emocional. Y en alguien que conozca del único que puede curar el alma, Dios. Y del equilibrio del espíritu,
pues al fin y al cabo los seres humanos tenemos una composición de 3 reinos: cuerpo, alma y espíritu. Y es fundamental mantener esos 3 reinos en completo equilibrio. En definitivas cuentas, lo más importante eres tú y lo que estás viviendo. En este momento, busca ayuda. Debemos buscar ayudarte, rescatarte, darte una mano y sacarte de allí. Apoyarte en lo que necesitas. Como dijo un gran amigo mío, todo comienza en la mente y termina en la mente. Y si hay algo puro y de buen valor, entonces piensa en eso. Recuerda que no importa cuán oscura y negra sea la noche, pues inmediatamente viene el amanecer y allí volverá a brillar el día, y tú y yo saldremos adelante de la mano de Dios, con esfuerzo y con valentía. Dios quiere lo mejor para ti. Sus pensamientos son pensamientos de bendiciones para tu vida. Quiero decirte a ti que escuchas esto, una vez más, puedes salir de esa situación que vives diariamente, en donde pareciera que no hay salida y pareciera que te hundes cada vez más. Pero date la oportunidad de buscar ayuda y una mano amiga que te acompañe durante todo el proceso. Tú eres creación de Dios y Él quiere ayudarte a salir de allí. Mi nombre es Carlos Cabral y yo te envío una gran bendición de parte de Dios en cualquier situación que estés viviendo. Saludos y un gran abrazo.